Bienvenido a Hermandad Hispánica. Disfruta de este super vídeo y no olvides suscribirte para no perderte los próximos. La Florida o simplemente Florida es uno de los 50 estados que forman los Estados Unidos. Ubicado en la región meridional del país. Limita al occidente con el Golfo de México y Alabama, al norte con Alabama y Georgia, al oriente con el Océano Atlántico y al sur con el Estrecho de Florida. Jacksonville es la ciudad más poblada del estado y la ciudad más extensa por superficie en el territorio continental de los Estados Unidos, debido a la consolidación de Jacksonville con el condado de Duval. El área metropolitana de Miami es el área más urbanizada del estado. Tallahassee es la capital del estado. Regionalmente se divide en tres zonas: Florida del Sur, Florida Central y Florida del Norte. Cerca de 2/3 del estado conforman una península entre el Golfo de México y el Océano Atlántico. Florida tiene la costa más extensa del territorio continental de Estados Unidos, aproximadamente 1.350 millas, sin incluir la contribución de las Islas Barrera. Es el único estado que limita tanto con el Golfo de México como con el Océano Atlántico. Gran parte del estado se encuentra al nivel del mar o cerca de él y se caracteriza por el suelo sedimentario. El clima varía de subtropical en el norte a tropical en el sur. El cocodrilo americano, la pantera de Florida y el manatí se pueden encontrar en Parque Nacional de los Everglades en la parte sur del estado. Florida, por el gran territorio costero, es el único estado continental de los Estados Unidos con clima tropical. El otro estado con este tipo de clima es Hawái, desde la llegada de exploradores españoles al mando de Juan Ponce de León, quien la nombró la Florida. En 1513, el territorio fue un reto para el colonialismo europeo antes de convertirse en un estado de la Unión en 1845. Fue el principal teatro de las guerras seminolas y se caracterizó por la existencia de segregación racial después de la Guerra de Secesión. En el siglo XXI, Florida se distingue por su gran comunidad de expatriados cubanos y su alto crecimiento poblacional, así como por sus crecientes problemas ambientales. La economía del estado se basa principalmente en el turismo, la agricultura y el transporte, que se desarrolló a fines del siglo XIX. Florida también es reconocida por sus parques de atracciones, como Walt Disney World, Busch Gardens y Universal Studios Florida, sus cultivos de cítricos, sus verduras de invierno, el Centro Espacial Kennedy, y como un destino turístico popular entre los jubilados estadounidenses. La cultura de Florida es un reflejo de múltiples influencias. La herencia africana, europea, amerindia e hispanoamericana se puede encontrar en la arquitectura y la cocina. Florida ha atraído a muchos escritores como Marjorie Keenan Rawlings, Ernest Hemingway y Tennessee Williams. Es internacionalmente conocida por la práctica de deportes como el golf, el tenis, el automovilismo y los deportes acuáticos. La investigación arqueológica indica que la Florida fue habitada por primera vez por seres humanos quizá desde hace 14.000 años. La región fue habitada continuamente a través del período arcaico, hasta alrededor de 2000 AC. Después de alrededor de 500 a. La cultura arcaica previamente relativamente uniforme comenzó a fundirse en distintas culturas locales. En el siglo XVI, la hora más temprana para los que hay un registro histórico, los principales grupos de nativos norteamericanos incluidos los Apalaches, del centro noroccidental de Florida, los Timucua, del norte y centro de Florida, los Ais, de la costa central del Atlántico, los Tocobaga, de la zona de la bahía de Tampa, los Calusa, suroeste de Florida, y los Tequesta, de la costa sureste. Fue descubierta conjuntamente por Juan Ponce de León, los hermanos Pinzón, Juan Díaz de Solís y Américo Vespuccio cuando navegaban en torno al Golfo de México, mientras que la parte oriental fue reconocida en 1498 por Juan Caboto. A comienzos del siglo XVI, varias disposiciones que autorizaban llevar a indígenas de aquellos lugares donde no hubiese oro, permiten suponer que llegaron a Florida, entonces considerada como isla bajo el nombre de Bimini. Varios viajeros más, desconocidos, hasta que el 2 de abril de 1513. Ponce de León tomó posesión de aquella supuesta isla dándole la denominación actual, bien por la belleza de su tierra o por la festividad de la Pascua Florida. Según la tradición, el principal motivo que llevó a Ponce de León a incursionar en esta parte de Norteamérica fue encontrar la fuente de Juvencia, o fuente de la eterna juventud, que relatos prehispánicos suponían que se localizaba en uno de los surgientes o en el fondo de un vado de la península de la Florida. No debió de ser el primer español que arribó a esa tierra, pues encontró al menos un nativo en 1513 que podía hablar castellano.
Hernández de Córdoba la alcanza, junto con Antón de Alaminos, en 1517. Más tarde Juan de Grijalva, 1518, Camargo, 1519, y, sobre todo, Álvarez de Pineda comprueban, al completar la exploración del Golfo de México, la continentalidad de Florida. Con las noticias dadas por estos descubridores, el Papa León X erigió el 5 de diciembre de 1520 la diócesis de Santiago de la Florida. Por otro lado, las expediciones organizadas aquel año por Diego Caballero y Ortiz de Matienzos para capturar indígenas, aun siendo contrarias a las leyes que la corona española estableció para la colonización de América, las llamadas leyes de Indias, fueron llevadas a la práctica por Gordillo y Quexos y supusieron un problema para el establecimiento de la Iglesia en aquel lugar. Posiblemente a ello es debido que la segunda expedición de Ponce de León, realizada en 1521, tuviese un recibimiento hostil y que de las heridas recibidas, este muriera poco después. En 1523, Vázquez de Ailón organizó una expedición, con autorización del emperador Carlos I de España, para buscar el pasaje norte a las Islas de las Especias, explorando la costa oriental del actual Estados Unidos, estados de Virginia y Carolina del Norte, buscando el estrecho de Anián. Recorrió Esteban Muñoz en 1525 las costas desde Terranova hasta Florida. El mismo año Lucas Vázquez de Ailón, véase Tierra de Ailón, envió a Quexos con 2 naves y luego, en junio de 1526, salió el mismo, alcanzando el cabo actualmente llamado Fear y muriendo en octubre de aquel año. La exploración de las tierras continentales comenzó con la desgraciada expedición de Narváez, que en abril de 1528 desembarcó en las inmediaciones de Tampa. Álvar Núñez Cabeza de Vaca y 4 supervivientes más cruzaron Norteamérica de levante a poniente en un largo viaje de 8 años. En 1538 salió de España la expedición capitaneada por Hernando de Soto, que realizó una parecida epopeya descubridora, partiendo también de Tampa, atravesando los montes Apalaches hasta llegar prácticamente al curso medio del río Mississippi. Cabe considerar que en el siglo XVI y hasta fines del XVIII recibía el nombre de la Florida un territorio mucho más extenso que el que actualmente recibe tal nombre. El gobierno de la Florida que se adjudicaba a Hernando de Soto abarcaba los actuales estados de Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee, Alabama y Mississippi, teniendo aproximadamente por límite septentrional el paralelo 36 grados NO, algo más al sur el paralelo del Cabo Medanoso, Cabo Hatteras. En 1544 Julián de Sámano, hermano del secretario de Carlos I, y Pedro de Ahumada, hermano de Santa Teresa, pretendieron conquistar Florida, pero el rey no dio la autorización para evitar abusos. Sin embargo, poco después le concedía a Fray Luis de Cáncer, compañero de las Casas, para que la llevase a cabo con la sola predicación del Evangelio sin la intervención de las armas. Pero antes de poder hacerlo, Cáncer pereció al desembarcar en 1549. Tras este fracaso, Pedro de Santander propuso la colonización con gente remunerada para no abandonar a los indígenas, asegurar el paso de las flotas y evitar el asentamiento de enemigos. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir con tus amigos y familia para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Hasta pronto.